sentidos. Lo que se aprende por el oír y la vista se retiene por más tiempo. El uso de la verdad como la base para hacer decisiones en la vida y medir las acciones constituye la meta del aprendizaje. Espérame ahí, ¿cuál es la base de cuál es la base del creyente para tomar decisiones? La verdad. La verdad de la palabra, Dios mismo, ¿verdad? Ahora viene el punto. Observe, para que usted vea, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es la naturaleza del crecimiento espiritual? Parecernos a Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza? Dije. Por la naturaleza, Dios mismo su palabra. Dios y su palabra. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios es eterno y la palabra también. Yo la di por qué. Porque la palabra depende de ella misma. ¿No? Se recuerda que, oiga bien, Es infalible. la naturaleza del crecimiento espiritual. Primero porque Dios es espíritu. ¿Me entiendes? Dios es espíritu, ¿eh? Y nosotros nacemos por el espíritu y ¿qué? La palabra. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Ahora, la primera norma, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Nacemos de nuevo. La segunda, Está el control del Espíritu Santo. está bajo el control del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo puedo estar bajo el control del Espíritu Santo? ¿Cediéndose a quién? A la palabra. Óigame bien, para estar bajo el control del Espíritu hay que estar obligatoriamente en obediencia a la palabra. La palabra sin el Espíritu no. ¿Me entiendes? Hay que estar, óigame, porque usted nace del Espíritu y la palabra. Entonces, ¿cómo usted va a estar bajo el control del Espíritu sin la palabra? No lo obedece. Si el Espíritu es que usa la palabra para hacerte nacer de nuevo. Amén. Si uno también se da el Espíritu Santo, en verdad, como tiene que ser, el Espíritu Santo te va a llevar la palabra. Es que por la palabra. Es por la No, es que por la palabra. Es por la palabra. Óigame, por la palabra. El Espíritu, tú naces del Espíritu y la palabra. Tú tienes el Espíritu Santo. Pero hay gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. ¿Y por qué tienen tanta falta de conocimiento? Porque no son obedientes al Espíritu Santo. Porque no se sujetan a la palabra. Vuelvo y repito, óigame, no se sujeta a la palabra. Usted, óigame bien, la gente cree que recibir el bautismo del Espíritu Santo, piensa que el Espíritu Santo le va a quitar la voluntad del libre albedrío. No, espérame. Ahí es que viene la situación. No, ahí es que viene la situación. No, aquí. Ahí es que viene la situación. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo, eso quiere decir que usted comienza en una vida más profunda de relación con Dios, pero tiene que obligatoriamente irse a la palabra. Porque es por la palabra. Quien me ama, guarda mi palabra. ¿Me entiendes? Es por la palabra. Usted tiene que tener el Espíritu Santo lo va a guiar por la palabra. El Espíritu lo va a llevar por la palabra. El Espíritu no se va a salir de la palabra. ¿Me entiendes? Óigame, porque ¿cuánta gente no ha sido bautizado en el Espíritu Santo? No conocen muy bien las escrituras, hacen cosas peores que uno que dice, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay que tener un conocimiento y aplicación de la palabra. No, óigame bien, las dos cosas van juntas. Juntas, sí. No. ¿Me entiendes? Por eso cuando dice, hay gente que hace mucho énfasis en la experiencia del Espíritu, eso es bueno. Pero hay que obedecer las escrituras, aprenderla, dominar el conocimiento y aplicarla. Vivir por la palabra. ¿Me entiendes? Por la palabra. Porque el que vive por la palabra, vive bajo el control del Espíritu. Amén. Amén. ¿Están aquí? Amén. El que vive por la palabra, vive bajo el control del Espíritu. El que vive por la palabra, vive en el Espíritu. Amén. Porque la gente piensa que vivir en el Espíritu es como ayuné 40 días. Me siento lleno de Dios. ¿Eh? Pero no sabe aplicar porque no tiene conocimiento. ¿Está entendiendo? ¿Me doy a entender? Tú tienes que tener la unción del Espíritu Santo, pero tú tienes que tener bien claro el conocimiento de la palabra y saberla aplicar. Dominar y aplicarla. Si no, no va a llegar a ninguna parte. Por eso que hay mucha gente que cae en la religiosidad. ¿Me entiendes? Hace más énfasis en la vida de la experiencia, y eso lo estudiamos en cómo
en principio de interpretación, eso lo estudiamos, hace más énfasis en las experiencias del Espíritu Que la palabra que en el conocimiento y la aplicación de la palabra. Entonces, oiga, la llenura del Espíritu, amén. Pero también la llenura del conocimiento y la aplicación de la palabra, amén también. Porque ¿cómo tú vives en santidad? ¿Cómo tú conoces a Dios? La palabra, óigame, ¿dónde es que está la voluntad de Dios? ¿Dónde es que está el modelo de Dios? ¿Dónde es que está el plan de Dios? Amén. Por eso a mí no me digan con relajo de que no, que si yo quiero. Ok, eso está bueno que usted recibió la unción, recibió el poder y gloria a Dios. Pero ¿y qué de la obediencia a las escrituras? Mano, y algo importante es que si no escuchó acerca del Espíritu Santo, si no escuchó del Evangelio, si no escuchó la palabra, no sabe nada del Espíritu Santo, entonces ahí es que el Espíritu Santo va a ungirlo, va a bautizarlo, va a sentir cuando ya escuchó. Entonces ahí se activa. Porque ¿cómo tú conoces al Espíritu Santo? A través de la palabra. Y una relación con Él, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, vuelvo y repito, tenemos que llenarnos del conocimiento y aplicación de ella, así, de la palabra de Dios, y así vivir en el Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo oye, por eso mucha gente cae en la religiosidad. Mucha gente cae en la religiosidad y piensa que si aquel no brinca, no habla en lengua, no tiene el Espíritu. No, cuidado con eso. Quizás que él está bien educado, bien fornido por la palabra, y verdaderamente ese está bajo el control del Espíritu. Porque una cosa es que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Ya. No, Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, sigamos. en el libro. Sí. A través de la participación. Ok, ahora se aprende a través de la participación. A través de los sentidos ya lo hablamos. Ahora a través de la participación. Miren mi gente, la gente tiene que involucrarse en asumir responsabilidades. Porque para crecer usted necesita asumir responsabilidades. ¿Me entiende? Usted necesita asumir responsabilidades. ¿Cómo usted va a crecer? Porque mire, por ejemplo, la gente no sabe que mucha gente no sabe que cuando tú tienes un ministerio, tú te ves obligado a vivir en santidad. ¿Aló? ¿Están entendiendo? No es que, sí, no es que tú tienes que vivir en santidad. ¿Están entendiendo? Tienes que cuidarte. ¿Me entiendes? Es muy diferente. Mucha gente dice, no, está bien un ministerio. Sí, tú tienes que cuidarte. Ya. ¿Cuándo es que el hombre de Dios comienza a hacer locura? Cuando se desconecta de la fuente, se desconecta de Dios, se desconecta de la palabra del Espíritu. ¿Me entiendes? Tú pierdes el temor. Entonces, pero una persona que teme a Dios, guarda su palabra, se guarda en santidad porque sabe que tiene que manifestar, ¿qué? El fruto. Fruto. Y no simplemente también el testimonio, Ya. muy importante. Entonces, a través de la participación, hermano, tenemos que participar, tenemos que asumir responsabilidades que Dios nos ha dado. Dios te llamó a algo, Dios no te llamó para que estés sentado, Dios te llamó para que funcione. Por eso es que Dios te está dando este conocimiento para que tú entiendas el plan de Dios, la estructura del plan de Dios, el propósito del plan de Dios, y para que tú tengas la inteligencia, la sabiduría para saber cómo funciona y saber aplicar para que la gloria sea de Dios y la iglesia sea edificada y los que están allá afuera se salve. Por eso es que Dios te ha puesto aquí y permite que tú, el que no estás escuchando, no escuche para que aprenda y pueda ser bendecido. Pero también que ejerza. ¿Me entiendes? Que funcione, que asuma responsabilidades. La gente es muy fácil. Hermano, levante la oración y la persona ahí orando y los otros callados mirando al otro. Oye, ¿qué es eso? Sigamos. A través de la participación. El alumno solo puede llevar a cabo el aprendizaje. Debe descubrir la verdad por sí mismo, poniendo en práctica la información. Debe descubrir la verdad por sí mismo, poniendo en práctica la información. Entonces, cuando se descubre la información, tenemos que entenderla. Y después que la entendemos, dominarla. y después que la dominamos, aplicarla. ok, la descubrimos, ¿verdad? La entendemos, ¿verdad? La dominamos, ¿verdad? Y la aplicamos. Entonces, ¿qué hace ese conocimiento? Se va
Nosotros vamos creciendo más. Ese conocimiento nos lleva a otro conocimiento. Y nos vamos nosotros vamos creciendo ahí. Porque es expansivo. Es expansivo. Entonces nosotros vamos creciendo ahí. En la verdad. Por eso es importante la práctica. Y asumir responsabilidades. Si usted no asume responsabilidades, usted no puede crecer. Siempre va a estar un barco a la deriva. Siempre va a tener otras cosas. Que no va a estar desenfocado. No va a estar enfocado en lo que Dios le llamó. Entonces, ¿cómo usted va a entender el plan de Dios? ¿Cómo va a entender el propósito? ¿Cómo usted entenderá la estructura? ¿Cómo usted podrá entender cómo funciona todo esto? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay una problemática, que la gente que no asume responsabilidades se van a quedar en el mismo estado que están. Tienen que asumir responsabilidades. Una de las responsabilidades que usted asume es, por ejemplo, estudiar las escrituras para aprenderla, para aplicarla, para buscar su voluntad y vivir conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Sigamos. Nadie más puede aprender por él ni forzarle a hacerlo. El alumno debe usar personalmente el material para lograr los cambios deseados. Páreme ahí. Nadie puede, ¿qué? Obligarlo. Es usted que tiene que tomar la decisión. ¿Me entiende? Es usted que tiene que tomar la decisión. Una decisión firme. Hermano, mucha gente hoy estaba lloviendo en el trabajo. No voy a trabajar. No, hombre, vamos a hacer una cosa. Comenzamos a hacer cosas y comenzamos a trabajar bajo lluvia y a preparar muchas cosas para el lunes. Y mucha gente se queda mirando a uno, pero es que este tipo es como anormal. No, es que tú tienes que tomar una decisión. Claro. Tú tienes que tomar, estoy cansado o no cansado. Es que tú tienes que tomar hasta que tú no determines en tu mente y te realices en tu cabeza de que, óyeme, esto es, si me duele o no me duele, tengo que orar. Si tengo hambre o no tengo que ayunar. Tengo que decirle a alguien que Cristo le ama, tengo que predicar. ¿Me entiendes? Tengo que estudiar las escrituras, voy a aprender la palabra para glorificar a Dios, para aplicarla, para vivir. Tú tienes que tomar una decisión tú, determinante, tajante, y hacer una disciplina. Por ejemplo, hay una cultura que yo admiro, algunas cosas de cierta cultura, por ejemplo, la cultura japonesa. Esa gente son disciplinados, mi gente. Hay una disciplina, dicen que la disciplina puede vencer al talento o al don. Una disciplina, una persona disciplinada. Una persona que se pone, voy a estudiar la palabra, voy a aprender la palabra. ¿Me entiendes? Me voy a meter en esto de lleno, aunque me cueste, pero voy a ir. Y voy a aprender para dominar la información y aplicarla. Comprenderla y aplicarla. Entonces, sistemáticamente, diligentemente y consecuentemente. Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar una decisión firme y asumir la responsabilidad y seguir adelante. A veces estamos cansados, sí. A veces nos cansamos, es verdad. Pero la pregunta es, ¿Jesús se cansó? ¿Pero se detuvo? No. Hay gente que cuando tienen un propósito en la vida, lo dan el todo por el todo. Y nosotros tenemos el propósito más grande, que es el de Dios. Y nos espera la gloria más grande, que es la gloria eterna junto con Dios. Entonces aquí hay que darlo el todo por el todo. Aquí no hay pero que valga, no hay que me duele, no. Vamos, miren, entendamos esto de esta manera. Fíjese que todo deportista, ¿qué hace para llegar a donde está? ¿Qué hizo Michael Jordan para llegar a donde está? Hermano, ese hombre se levantaba a las 3 de la mañana a practicar. ¿Aló? ¿Y quién es él hoy en día? Ya que está retirado, ¿quién es? El mejor. El mejor. Y dicen que cada 100 años aparece un hombre como él. Hay que esperar 100 años para que aparezca uno como él. Aparezca otro. Fue mucha etapa también. Sí, pero él se fajó al entrenamiento. Jugó hasta béisbol. Sí, pero él se fajó el entrenamiento. Y en el entrenamiento, ¿qué desarrolló? Una disciplina. Y en la disciplina, mira dónde lo llevó. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Si una persona dice, bueno, yo me voy a poner a la lectura de la palabra, a la investigación de la palabra profundamente, tú vas a aprender. Dios, y tú tienes el Espíritu, tú vas a aprender. Y asume responsabilidades. No vive una vida mediocre, no, concentrate en lo que Dios te ha dado. ¿Me entiendes? A concentrarte ahí, a meterte ahí, a asumir la responsabilidad de lo que Dios te ha dado. Un pelotero para llegar a la liga, varón, mire, tiene que... ¡Ay!
¿Me entiendes? Entonces, oye, no se puede, oiga bien, no se puede, por ejemplo, los judíos tienen su Torah o Tenaj. Y tú lo ves que ellos están ahí. Los musulmanes tienen su Corán. Y tú lo ves que ellos son disciplinados en su cosa. ¿Y los cristianos? Perdona si ofendo a alguien, pero yo veo que los que tienen menos disciplina en el estudio de su libro son los creyentes. Porque fíjate cómo es que todo este mal se nos ha metido en las iglesias, la apostasía, el engaño, el error, el evangelio de la prosperidad, tanta manipulación, metafísica, brujería, hechicería, espíritu de Kundalini, Jezabel, espiritismo, hasta satanismo, mercadero del templo y todo eso se nos ha metido en las iglesias. Iglesias se han derrumbado y se ha metido ese viento de doctrina, de engaño y de error. ¿Por qué? Que no Falta de conoce conocimiento. el plan de salvación. Mi pueblo perece. Falta de conocimiento, de visión. Sigamos. Esta práctica puede ser intelectual, emocional o física, y en el nutrimiento cristiano podemos agregar participación espiritual. Las personas aprenden a través de la participación directa, activa, así como poniendo el material en acción. ¿Poniendo qué? El material en acción. El material en acción. Hay gente que dicen ya Cristo hizo todo por nosotros. Ya no necesitamos ayunar, ya no necesitamos orar. Ya no necesitamos... ya Cristo hizo todo eso ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero Jesús dijo que cuando Él se vaya, iban a ayunar. Y Jesús le enseñó a orar. Jesús le enseñó a orar. Amén. ¿Me entiendes? Hay gente. Aleluya. Amén, gloria a Dios. No es necesario, varón. Eso aquí hay suficiente reloj. Se desconcentró. Continúen. Continúen, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, aquí. Ay, qué trabajo. No importa, no importa, tranquilo. Entonces, en la práctica es que nosotros aprendemos. En la participación, participación. Nosotros tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que vivir por la palabra para vivir en santidad. Ahora viene un punto muy importante. En la participación, por ejemplo, en la iglesia, que somos un cuerpo, cada quien tiene que, por eso digo, asumir responsabilidades para participar en algo en la congregación. Porque eso te va a ayudar a ti a desarrollarte. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante que en la iglesia los mismos tomen parte. ¿Me entiendes? Uno dirige el culto, otro ora, otro evangeliza, etcétera. Eso es importante. Así las personas se van desarrollando, van creciendo, van ejercitando poco a poco. Y así van aprendiendo también. Sigamos. Aun cuando no podemos aprender en favor de otro ni forzarlo a aprender, podemos planificar actividades de aprendizaje que proveen oportunidades que facilitan la práctica del alumno con la verdad. Si usted le ayuda a alguien a crecer en lo espiritual, puede crear un ambiente propicio para la lección, proveer recursos y forjar experiencias que le conducirán a descubrir, cambiar y aprender. Ok. ¿El ejercicio de qué? De la verdad. Mientras más tú ejercitas la verdad, tú aprendes de la verdad. ¿Me entiendes? Y creces en la verdad. Y el Espíritu Santo te ayuda a desarrollarte por medio de la verdad. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 14. El ejercicio te lleva a desarrollar los sentidos. ¿Por qué no crecen mucha gente? Es por esto. Por favor. Hebreos 5:14. 5:14. ¿Qué dice? Amén. Tomamos la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado con madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga bien, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Para los que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es? Que yo tengo 4 o 5 años en el Evangelio y yo no sé buscar bien en las Escrituras. No sé los capítulos, no sé los versículos, no sé los libros. ¿Qué está pasando? No estaba ejercitando, no está haciendo el uso de... ¿Me entiende? ¿Usted está entendiendo? Si uno sabe directamente que nos dicen que ya tú más o menos ya sabes. Ya, ¿por qué? Porque ya usted está ejercitado. Te dicen que tú estás aquí en Génesis. Hay un problema, ¿no? Aplicando Génesis sin La Apocalipsis. Biblia ya sé Génesis, dónde sale. Génesis. Yo digo, déjame a ella. Sí, no, yo O de Toromoño, bueno. Pero moño. Buscando la gente, la verdad estaba dentro de la Biblia. Ay, no, Dios para mío. eso yo soy buena, para buscar mi libro. Yo también, gracias a Dios. Así, Yo no- Salmo 151. así una vez me mandaron una historia en el Facebook de un pastor que visitó una pareja, lo invitaron a cenar. Oigan esto, un testimonio. Un pastor que lo invitaron a cenar, una familia adinerada. ¿Va? Y ellos se congregaban con él. ¿Va? El pastor viene, va, cena y se va. Resulta que la esposa le dice al esposo que está enojada porque el pastor se llevó uno de los cubiertos de una fina joyería que ella tenía. Bueno, pasó el tiempo, pasó un año. Al año siguiente vuelven e invitan al pastor a cenar a la casa. Cuando vienen viene ella, no se contuvo después que terminan de cenar y le pregunta, pastor, le quiero hacer una pregunta. No se enojen ni se ofenda. Usted se llevó uno de los cubiertos de la joyera, de la La platería. platería que tenía. Le dice el pastor, hija mía, te lo puse dentro de la Biblia. Un año. Es decir, que en un año, yo nunca le puse la mano a la Biblia. Si le había puesto la mano, yo se había encontrado su cubierto. Entonces, el ejercicio, Quiere decir que no. ¿por qué Pablo no le podía hablar cosas más profundas a los corintios? Por la inmadurez que tenían. Porque eran muy carnales. ¿Se recuerdan los niveles? El espíritu, el Natural. carnal, el natural, el carnal y espiritual. Entonces hay gente que son nacidos nuevos, pero todavía están dominados por la naturaleza pecaminosa. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Estas personas no ejercitan. Por no ejercitar, no se espiritualizan. Al no espiritualizarse, no pueden entender cosas más profundas. ¿Me entiendes? Y siempre están con contrariedades, pleito, contienda, desinciones, etcétera, todas esas cosas. Pero el que es espiritual sabe cómo ejercer lo que Dios le ha dado. Sabe cómo funciona el plan de Dios, la estructura del plan de Dios, el propósito. Conoce el sentido y la responsabilidad que tiene, que debe asumir. Conoce todo eso. ¿Por qué? Porque está ejercitado. ¿Me entiendes? Ha asumido responsabilidades, sabe cómo llevarla a cabo. Por ejemplo, una persona que está preparada, sabe que Dios lo llamó a las misiones. Perdón, está preparada esa persona, se va a las misiones, sabe cómo obedecer al Espíritu Santo en la palabra, sabe cómo llevar a cabo el plan, cómo funciona todo eso, porque está experimentado. Y la Biblia dice que el hombre cuando está preparado en la palabra sirve para toda buena obra. En el ministerio, ¿me doy a entender? Entonces, esto es muy importante, hermano, la práctica de la palabra. Por eso es importante descubrir la información, entender la información, dominar la información y aplicar la información. ¿Entiendes? Y cuando usted tiene un método de estudio, recuerde que hay que memorizar, recitar, que hay que repetir, que hay que comprender, que hay que aplicar, ¿me entiendes? Y que tiene que ejercer llevar a cabo una disciplina, si no, no se va a lograr. Lo que pasa es que la gente son muy
no decir Aragán. Diga cómo es la palabra. ¿Cómo es? Cómodo por no decir Aragán. Aragán es muy cómodo. Ay, no. Ay, estoy cansado. Hoy no voy hoy no voy a estudiar. No. Pereza, eso pereza, madre. Eso es pereza. Eso es perezoso. Dice que pero dice que el perezoso la pobreza. Ay, Dios mío. ¿O no? Por eso la alcanza. Claro, Entonces- claro, no es fácil despertar a las 3 de la mañana y tirarse de rodillas. Oye, uno da vuelta en la cama a ver si. No, y que la cama como que cobra vida y te abraza. Que reprende ese perito de Y cama. a veces pasa media hora más. Ay, media hora más. No. Cuando viene a ver hasta todo. Oye. No, entonces. No, yo me dormí ahí. Entonces, primero aquí se aprende por los sentidos y por la participación. Tercero, a través de la práctica, que es el punto focal de esto. Porque ya que usted ha descubierto la información, ya que la comprende, ya que la domina, entonces viene lo que se llama la práctica. La práctica de la verdad, hay que practicarla. La obediencia a la palabra, es la obediencia, hermano. ¿Me entiendes? Mucha gente quiere ministerio sin pasar por el proceso. Dígale a Job, pregúntele a Job eso. A David. Pasaron por un proceso que fuerte. A Moisés. A José. A José. Entonces, tú te das cuenta que todos esos hombres de Dios pasaron por un proceso y tú no vas a pasar. Observa, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra acerca de lo que es el evangelio, se te facilita porque tú sabes, ok, yo sé que voy a pasar por sufrimiento, pero no va a ser siempre. Yo sé que me van a aborrecer por causa del evangelio de Cristo, por causa del nombre, pero no va a ser para siempre. Yo sé que voy a tener lucha, problemas, yo sé que el diablo me va a atacar, pero yo tengo el poder para poder resistirlo y vencerlo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes el conocimiento y sabes, ya tú sabes a qué tú te abstienes, sabes lo que va a pasar, sabes lo que va a acontecer, lo que puede acontecer contigo. ¿Me entiendes? Hay gente que dice, oye, me tengo una lucha. Sí, la lucha hoy siempre... Mientras estemos en este mundo va a venir lucha, va a venir problema, va a venir guerra. Hay circunstancias a veces negativas. Pero ahora, ¿cómo tú la enfrentas? La pregunta es cómo tú la enfrentas. Por ejemplo, cuando leemos Efesios, bien claro en el 6, está claro que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, legiones satánicas en las regiones celestes. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, y prepararnos en la palabra. Prepararnos bien y guardarnos y vivir por la palabra. Entonces, cuando ya tú sabes todo este engranaje, conoce el plan, conoce la estructura, conoce el propósito, cómo funciona, entonces nada te va a tomar por sorpresa. ¿Me entiendes? Nada. Porque tú sabes ya que lo que sucede a una persona que cree en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo habló sobre esto. Por eso es importante que la persona entienda esto. Sigamos. A través de la práctica. Las personas aprenden por medio de la práctica o el acondicionamiento. Cuando una acción se repite muchas veces, por lo general se convierte en hábito. Luego, en forma rutinaria, sin planificar o siquiera pensar en la actividad, continuamos haciéndola de la misma manera en la que hemos practicado. ¿Se ve? Si se hace una disciplina, de repente ya el cuerpo automáticamente expresa esa información plasmada en él. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Amén. Quiere decir que cuando hacemos una disciplina, ya el cuerpo está totalmente impregnado de esa información, voluntad, emociones, fantasía, deseo, todo, a tal grado que él mismo, como está acostumbrado a eso, como ya lo acostumbraste a eso, él mismo expresa eso. ¿Me doy a entender? Él mismo lo expresa, porque ya tú estás totalmente impregnado de esa información. Imagínate tú, impregnado de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo en ti. Dime, ¿qué tú vas a expresar? La gloria de Dios, el poder de Dios, la sanidad, la liberación, poder de Dios, palabra de Dios, palabra de levantamiento, palabra de fe, palabra de restauración, palabra de sanidad, liberación al que está endemoniado, sanidad al que está enfermo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, la gloria de Dios se va a manifestar a través de ti. Eso sucede cuando nosotros hacemos una disciplina en una relación con Dios a través de las Escrituras y bajo el dominio del Espíritu Santo por medio
de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Una relación íntima y profunda. Recuerden, esto se trata de relación. Dios no habla de religiones. Relación. El Señor Jesús habla de una relación con el Padre a través de Él. Amén. Amén. Se habla de una relación. Y a través de esa relación, Dios se va a ir plasmando en nuestro ser. Siempre y cuando nosotros le permitamos a Él, a través de la obediencia a la palabra. ¿Y cuál es el foco central de todo esto? Que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Que nos parezcamos a Jesucristo. Ese es el foco central de todo el asunto, de todo el medio de todo esto. Que nosotros seamos como Jesucristo, porque Jesús es el modelo, el ejemplo Amén. y el centro. Sigamos. El hablar se aprende de esta manera. Aprendemos a conducir una bicicleta por la práctica, así como nadando aprendemos a nadar. También desarrollamos modelos de comportamiento en la vida cristiana como la lectura de la Biblia, la oración, la asistencia a la iglesia y la obediencia a la palabra de Dios. El acondicionamiento se considera en un nivel bajo de aprendizaje porque no requiere comprensión de parte del alumno. Desarrollamos hábitos simplemente al repetir la acción con frecuencia. Es muy posible actuar por hábito, sin comprender el significado de la acción o lo que está ocurriendo. Pero en este caso sí lo comprendemos porque necesitamos comprensión. Entonces, ejercitamos y llevamos a cabo con conocimiento. Porque hay que adorar a Dios con conocimiento, mi gente. Amén. Perdón, pastor, el acondicionamiento ahí, ¿qué es? Esa es la forma de cuando uno se da a una disciplina, se ¿Ya? acondiciona a esto, se adapta. Pero porque dice aquí se considera en un nivel bajo de aprendizaje. Sí, porque el punto está que hay mucha gente que hace una disciplina, simplemente lo hacen por hábito. Oh, ¿Me entiendes? ok. Pero ahora viene un punto que tenemos que entender y comprender por qué lo hacemos. Ah, ¿Me entiendes? Entonces, hay que desarrollar disciplina con entendimiento, ok, ya. que es muy importante. Ya. Porque usted, por ejemplo, usted está estudiando las escrituras, hay gente que lee la Biblia, pero leen, pero no entienden lo que están leyendo. Como el eunuco de la reina Candace, que Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, ¿Entiendes lo que lee? Le está diciendo Felipe. nadie me enseñó. Y él venía de dónde? De adorar. Venía de adorar y no entendía lo que estaba leyendo. Venía leyendo el libro de Isaías y no entendí. Y no entendía. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente, lamentablemente, que no tienen cierta luz. ¿Me entiendes? Que no tienen cierta luz. Y hacen cosas, está bien, ok, lo hacen. Pero ya tienen una disciplina. ¿Me entiendes? Ya lo hacen por hábito. Pero ahora tenemos que tener una comprensión de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Porque algún día alguien va a preguntar por qué tú haces eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué los judíos celebran la Pascua? ¿Me entiendes? ¿Por qué nosotros celebramos lo que hoy en día llaman, bueno, en realidad es Pascua? En el mundo le llaman Navidad. Porque hay gente que dice, no, pues nosotros no podemos celebrar la Navidad. No, nosotros celebramos de que el Mesías vino a este mundo, murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Ese día, eso es un día, ese momento, o ese mes que no sabemos precisamente cuándo, Que no sabemos cuándo nació, no sabemos precisamente, pero sí sabemos que vino a este mundo. Amén. Y eso es lo que lo hacemos en la Pascua. Por eso nosotros celebramos. ¿Me entiendes? Recordando que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Eso es. ¿Me entiendes? Y que vino a morir por nosotros. Vino a este mundo, nació en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Para que hoy en día nosotros tengamos ¿qué? Vida eterna. Eso es muy importante. Pero algunos se aferran a la religiosidad y al formalismo y tantas cosas que dicen, no, así no. Entonces ya otros dicen, no, porque, por ejemplo, los testigos que da sangre, eso no está en su... No, pero Jesucristo dio su sangre por nosotros. Amén. Entonces, no tiene sentido. Entonces, sigamos. Ya. En la formación de hábitos entran en juego factores tanto positivos como negativos. Al enseñarles usted a otros y ayudarles a madurar en semejanza a Cristo, debe estar consciente de estos factores y usar este principio con sabiduría. Entonces, por los sentidos aprendemos. A través de la participación y a través de la práctica. Entonces, los sentidos, ver y escuchar. Hay que participar.
asumir responsabilidad y practicar. Pero si no hacemos nada de eso, díganme, ¿cómo llegamos? Sigamos. A través de la solución de problemas. Aquí viene el punto, espérame ahí. A veces Dios permite que se den ciertas situaciones en nuestras vidas Ya. para llevarnos nosotros a un nivel más alto. Amén, gloria a Amén. Dios. Hay gente la que se vive escalera. quejando por los problemas. Yo sé que a veces se nos dan cosas complicadas, pero déjeme decirle algo. Si esos problemas se dieron, es una oportunidad de desarrollo. Amén. Amén. Pero el problema es que muchos no lo ven así. Ya. Es así. En otras palabras, es una oportunidad de desarrollo y de la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Porque hay problemas que yo sé que Dios le ha resuelto a usted. Que usted dice, solo Dios podía hacer eso. Y eso nunca se le ha olvidado a usted. Y usted ha aprendido de allí. Amén. ¿O no? Entonces, cuando usted vea problemas, véalo como oportunidad de crecimiento. Amén. Eso es cuando usted tiene una relación con Dios que usted dice, bueno, tengo tal problema, déjame consultarlo con Dios para que me dé luz cómo resolver esta situación. ¿Me entiendes? Porque hay gente, hermano, que mientras todo está bien, sonrisa colgate. ¿Me entiendes? Sonrisa por aquí, gloria a Dios, y hablan en lengua, y gloria a Dios, y santo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y alaban. Pero cuando vienen los problemas, hermano, vienen apagados a la iglesia, vienen aburridos, empujan al hermanito, le hablan mal, ¿me entiendes? Porque tienen problemas. Mal humor. Entonces, la pregunta que yo me hago es, tú tienes esos problemas, vete a la fuente en oración, llénate del poder de Dios para resistir ese embate, esa lucha, porque cuando te llenas del poder de Dios, Dios te da también la luz, porque Amén. Dios no te va a dar una carga que tú no puedas sobrellevar. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Ya. Y también te va a dar la salida también. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso cuando vengan los problemas, véalo como oportunidades para crecimiento. Porque, mira Job, dígame de Job. A ti no te han quitado 10 hijos. Ese es el ejemplo. A ti no te han quitado la riqueza. A ti la mujer o el hombre, viceversa, no te he dicho maldice a Dios, muérete. Nada de eso. ¿Me entiendes? Entonces, este hombre aguantó ese sufrimiento que le estaba pasando. ¿Me entiendes? El sufrimiento es uno de los factores que están para también ayudarnos al crecimiento, si lo sabemos. O sea, mucha gente dice, no, pero eso es masoquismo. No. Es que cómo tú puedes ayudar a una persona si tú no has estado en sus zapatos. Dime. Puede. ¿Cómo tú, por ejemplo, una persona que practicaba la homosexualidad, se arrepiente, da su vida al Señor, el Señor lo libera totalmente, forma una familia, se casa con una mujer, se casa, tiene sus hijos. Este hombre o viceversa, esta mujer, le puede predicar con más efectividad a los que están practicando ese mundo. ¿Me entiendes? Porque Ya. él estuvo allí también. ¿Me debe entender? Observa, cuando Cristo liberó al Gadareno, el Gadareno quería seguirle. ¿Y qué le dijo al Señor? Vete y cuéntale lo que el Señor ha hecho en tu vida. Vete y cuéntale. Porque la gente sabía que este hombre lo amarraban con cadenas. Bebía en los sepulcros. Este hombre estaba totalmente lleno de legiones de demonios. Y Jesús vino y lo liberó. Y cuando lo libera, que quedó libre, él le dijo que él quería seguir a Jesús. Y se le dijo, no, vete. Tú eres el testimonio de aquí. Tú eres el que va a salvar, tú eres el que va a llevar mi palabra a esta gente, porque esta gente te conoce. Saben quién tú eras, saben lo que tú tenías, saben dónde tú vivías, saben cómo tú estabas. Y ahora tú estás bien. Aleluya. Si lo salvó a él, puede salvarlo. ¿Está entendiendo? Aleluya. La samaritana, en nuestra traducción dice, me parece que eres profeta. Eres profeta. En el original no dice así. Ok. En el original dice, veo que eres profeta. Ok. Wow. No me parece. Veo que eres profeta. Una afirmación total. Le digo la vida de ella. Ella estaba segura de una vez. Veo que eres profeta. Pero ahí mismo, mi Se fue a hermano. buscar. pero Se la cantó ahí. Se fue para el pueblo a buscar. ¿Me entiendes? Tiene ¿O no? marido.
El que tiene de tuyo. Sin embargo, en Israel, el pueblo lo rechazó. Y los judíos veían a los samaritanos como gente inmunda y maldita. No podían Sin embargo, Jesús, mira, en el diálogo entre la samaritana y Jesús, ya, ahí se ve que había mucho conflicto entre ellos. Tú siendo judío, me pides a mí agua, yo siendo una mujer samaritana. ¿Eh? No hablaban. Ya ahí había un... Un diálogo. ¿Me entiendes? Había una Antecedente. situación problemática. Roces. Entonces, Jesús va al grano y le dice y le cuenta la vida de una vez. Y cuando le cuenta la vida que hizo ella, Se fue. se fue. Fue al pueblo. Y la gente después dijo, no queremos solamente por tu palabra, ya vemos que hemos visto y sabemos que este es el Cristo, el Mesías. Amén, gloria a Dios. Oiga. Entonces, a veces nosotros no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias en la vida de ciertas personas y le buscan la quinta pata al gato, hermano. No es que Dios quiere hacernos sufrir, oiga bien, sino que aún el sufrimiento Dios lo usa para entrenarnos Amén, gloria a y Dios. llevarnos a un nivel de vida y de experiencia más profunda en Él y para con los demás. Amén, gloria a Dios. ¿Me doy a entender? Porque mucha gente dice, wow, mi mamá tiene cáncer o mi papá tiene cáncer, está en coma. Regocija. A veces hay gente dura, hermanos. Gente que son duras, que son casi de piedra, que no se ablandan ni con olla de presión, que son duros. Entonces Dios tiene que darle, como dicen por ahí, un golpe bajo para doblarlo. ¿Me entiendes? Para ablandarlo. Hay gente dura, hermano, que cuando Dios lo quiebra quebrado por una situación que Dios permite entonces comienzan a buscar a Dios. Entonces se tiran de rodillas. Gente que no se tiraban de rodillas. Gente que no buscaban a Dios. Gente que no clamaban a Dios. Entonces comienzan a buscar a Dios. Entonces Dios dice, así es el que te quería ver. ¿Ya captaste mi atención? ¿Captaste mi atención ya? ¿Eh? Yo le mando por ¿Recibiste mi mensaje? ¿Me entiendes? ¿Entendiste ahora? Sí, porque hay gente dura. Hay gente que son como de piedra, que no se doblegan. No, yo no creo en Dios. ¿Me entiendes? Como el pueblo de Israel, se le abre el mar rojo en dos y caminan en seco. Y Dios destruye a los egipcios y todavía sigue siendo idólatra. Alaba. Terrible. Terrible. Y levantan un becerro de oro. Alaba. Entonces, los problemas no lo vean a menos que hay gente que se meten en problemas. Ya, eso es otra cosa. Hay gente que se meten en problemas. Oiga, gente que se meten en situaciones ellos. Es verdad. ¿Me entiendes? Por su mala meditación. ¿Me entiendes? Entonces después se ven en esa crisis y dicen, Dios, ayúdame. Dios te ha dado la sabiduría y el conocimiento. Ahora tú tienes que aplicar. Tienes que saberte administrar. ¿Me entiendes? Si Dios te dice, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿por qué tú comes desmedidamente? ¿Me entiendes? ¿Por qué comes desmedidamente? ¿Por qué vives agasajando tu cuerpo con droga, alcohol y cosas que tú sabes que no te van a beneficiar? Y después va el doctor y el doctor le dice, tiene el hígado, te quedan 4 meses de vida. El alcohol te rompió el hígado. Deje de comer tanta grasa. Y comiendo patata con mayonesa por pipa. A 2 manos, como dice por ahí. Tanto chuleta. Haga chulete, carne roja y fumando y dando cosas. Dígame. Y grasa, cerdo. Todo ese graserío, el ceba, y se lo come. Dígame. Y pues tú ves que tienen una panza de este tamaño. Y después de que quieren ir ante el profeta, el pastor, para que ore por él, para que le baje los kilos. Oye, qué cosa. Cierra la boca. Eso, claro. ¿Está entendiendo? comiendo chicharrón en Villamella. A 2 manos. Y con yuca y plátano. Entonces no, así no. Aquí. ¿Y a su nombre? Gloria. Sigamos.
través de la solución de problemas. La solución de problemas es un medio por el cual aprendemos. Cuando se confronta una situación difícil, se tiene la tendencia de buscar una solución. Párame ahí, usted ve que usted se ve forzado a buscar una solución. Usted la va a buscar. Aunque sea en Pekín, usted la va a buscar. Usted va a buscar la solución como sea. Como sea. Va a buscar los medios, se la va a ingenuar, se la va a inventar. Y cuando usted ve que los medios humanos ya no pueden, algunos lamentablemente van y tocan la puerta del infierno, pero A Jesús. sí, hay algunos que van y tocan la puerta del infierno. Y Satanás dime, ¿qué es lo que quiere? Satanás viene y le dice, dime, ¿qué es lo que tú quieres? No, Satanás le dice, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Hermano, yo escuché un testimonio de un joven. Oiga, yo escuché un testimonio de un joven, oiga esto, el joven trabajador, amante de su familia, pero tenía ambiciones de lograr cosas grandes y nada se le daba. Ambiciones de lograr cosas, de fama y esas cosas, ya. y de ser empresario y cosas grandes, sí. ¿Y qué pasa? Que le iba mal, buscaba los medios, cómo hacer las cosas y no. Entonces que estaba tan desesperado, oiga esto, que fue a hacer un pacto con el diablo, fue a donde un charlatán y lo engañó y le robó el dinero. Pero no se quedó ahí. Él se arrodilló en su casa y llamó al diablo. Y el diablo se le apareció, se llenó la casa de azufre. Y le dijo, y el Satanás le dijo, rápido, dime qué es lo que tú quieres. Rápido. Así mismo, rápido, ahí mismo pactó con el diablo. Oiga esto, pactó con el diablo ahí mismo. Pactó con el diablo ahí mismo y de la noche a la mañana las empresas, el dinero, todo le subió para arriba. Dinero, ya usted sabe, todo, ya usted sabe. Se le abría la puerta, el hombre poderoso, el hombre de, ya usted sabe. Hermanos, hay gente que van y tocan la puerta del infierno buscando la solución. Pero tocar la puerta del infierno, eso es grande el problema. Claro. Porque después Satanás viene a pedir tu alma. Y lo que tiene, Te lo quita todo. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dan esas situaciones tan críticas que ya usted sabe que los medios humanos, el dinero, la fama, el poder, la medicina, la ciencia ya no puede, entonces tenemos la tendencia a recurrir a lo ¿qué? A lo sobrenatural, a lo divino. O acudimos a Dios, o al, como dije, algunos acuden al diablo. Y sucede, ¿sí o no? Entonces, el que tiene inteligencia acude a Dios. Amén. ¿Me entiendes? Acude a Dios y se arrodilla y pide a Dios. Y mejor hace un pacto con Dios que con el diablo. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los problemas te llevan a ser creativo. ¿Sí o no? La situación. Hay gente que observe. Esto, yo no soy de esta línea, pero esos son principios bíblicos. Hay gente que predica y hace énfasis mucho en el dinero. Yo no hago énfasis en el dinero, yo no soy esa línea, pero hay una cosa que se llama el diezmo y las ofrendas, y esto está claro en la palabra. Ahora viene una cosa, hay gente que no son cristianas y comienzan a diezmar y ofrendar. ¿Y qué pasa con su riqueza? Aumenta. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Es un principio bíblico y va a resultar. Y la gente no dice, no, yo. Allá, bueno, tu problema. Si tú no quieres hacerlo, tu problema, ya tú. Yo lo he hecho y me ha resultado. Me ha resultado. Yo lo he hecho y me ha resultado. ¿Me entiendes? Entonces, hay alguna gente que dice que no son creyentes y lo han hecho y le ha resultado. Ya. Su tierra ha sido bendecida. Su ganado ha sido bendecido. Su finanza ha sido bendecida. Su familia ha sido bendecida. Y por ende, ¿sabe qué? Viendo a él que todos se convierten también. Y son gente creyente. Y son gente que no son creyentes, perdón, que no son creyentes. Dios los bendice así. Y Dios lo ha bendecido. Es que eso es un principio, son principios bíblicos. Ya. Que si tú lo llevas a cabo van a funcionar. Porque la palabra no tiene que ver si tú eres creyente o no creyente. Si tú la pones en práctica, funciona. Funciona. Porque es la palabra. ¿Me entiendes? Es así. Funciona. Ya. Entonces, los problemas nos llevan a nosotros a la creatividad. Dios le bendiga siempre. Los problemas nos llevan a nosotros a ser creativos. Y a desarrollar ese lado de creatividad. ¿Cómo solucionar este problema?
vamos, nos arrodillamos, Dios nos da sabiduría y todo eso. Y se nos prende la luz que nos ayuda a nosotros a llevar a cabo la solución para resolver ese problema. Y después que está resuelto, ¿quién es que se lleva la gloria? Dios mismo. ¿Y quién es que ha aprendido algo? Nosotros. Entonces, nos quedamos a través de la solución de problemas. Dios le bendiga y Dios le guarde a los que nos sintonizan, que Dios le proteja. Y recuerde, Cristo viene. Amén. Dios le bendiga. Amén. Pastor, podemos orar por Lorena.